Hola, hola, muy buenos días o muy buenas tardes o buenas noches a mis hermanos. Espero que se encuentren muy bien. Les habla Luis Luker. Y bueno, gracias a Dios estamos aquí en una lección más. En esta oportunidad vamos a ver la lección número 4 del curso de Fundamentos para formar discípulos y servidores. Entonces, para iniciar de una vez, bueno, antes de eso, bueno, agradecerles a todos y cada uno de los que están siguiendo las lecciones y que están aprendiendo día a día. Eso es muy bueno, no lo aflojen, continúen, enséñenle a otros, transmitan la buena enseñanza como debe de ser y esto les va a ayudar a todos ustedes y a los demás también. Bueno, vamos a ver el tema número 4, como dije. El tema de hoy se llama Teniendo un sueño. O un sueño, vamos a verlo así de esta forma. Entonces, ahora, cuando digo teniendo un sueño, no quiere decir que tengan sueño, ¿verdad? No se vayan a dormir. Teniendo un sueño puede ser muchas veces en este sentido que ustedes o yo estemos capturando una visión que Dios te esté dando o que me esté dando a mí o a cualquiera de nosotros. Tener un sueño puede ser también capturar una visión, como dije, que Dios nos esté dando. Ahora, vamos a ir a la palabra. En Hebreos 11, capítulo 11, versículo 13, la palabra nos describe, la palabra describe, la palabra de Dios describe a estos hombres, y lo vamos a leer. Hebreos 11:13 dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ahora, observen lo que es tener fe. Conforme dice que conforme a la fe murieron todas estas personas, estos hombres. Y escuchen esto, sin haber recibido lo que les habían prometido. Todos estos lo miraron, dice que lo miraron de lejos, pero el común de todos lo creyeron. Todos ellos lo creyeron, en otras palabras, no lo dudaron. Dice, lo creyeron, lo saludaron y confesaron que ellos eran extranjeros, es decir, que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ahora, recordemos que estamos viendo el tema de teniendo o tener un sueño. Ahora, vamos a ver un tema aquí interesante que tiene que ver con todo esto y hago una pregunta. ¿Qué es una visión? ¿Qué es una visión? Muchos de ustedes han escuchado esto, la visión del trabajo, la visión y la misión y todo eso, pero bueno, ¿qué es una visión? Bueno, es en ese sentido vamos a ver algo, ya les voy a decir qué es, pero es muy difícil y es muy complicado separar lo que es el liderazgo con la visión o con visión. Todos mis hermanos, todos los buenos líderes, todos los buenos, y vea que estoy mencionando, todos los buenos líderes son guiados por una visión. Todos los buenos líderes nunca jamás van a estar satisfechos con mantener el status quo o su realidad. No van a estar satisfechos. Todos ellos o todos los líderes desean llevar siempre su ministerio a otro nivel o a otra parte, por así decirlo. Pero, cómo se atreverían a describir lo que es una visión? ¿Ustedes cómo lo definirían ustedes en sus casas? Obviamente yo se los voy a decir acá, pero voy a darle algunas definiciones. Visión. Visión es el futuro en el presente construido sobre el pasado. Visión es ver lo invisible y convertirlo en visible. Visión es una fuente de información del presente a un mejor futuro. Eso es lo que nosotros buscamos cuando se tiene una visión. Eso es lo que nosotros buscamos. Y hay un, hay un escritor, un libro que se llama, está titulado como
el servidor como líder. De hecho, en la descripción yo lo estoy dejando ahí para que ustedes lo puedan accesar. Incluso está también en el PDF de la presentación. No, creo que no, pero yo dejo el link. Ahí ustedes pueden descargar el libro. Lo pueden leer directamente o lo pueden descargar del libro. Se llama El servidor como líder. El autor de este libro dice que la visión es una guía que el líder tiene. Y ojo que esto que interesante, porque cuando un líder pierde la visión, se pierde. Y se puede extraviar esta persona cuando pierde la visión. Y cuando se pierde la visión, el líder ya no está liderando. ¿Qué hace el líder? Reacciona a los eventos inmediatos, pero lamentablemente no permanecerá. ¿Por qué motivo? Porque perdió la visión. Ahora, recordemos cuando la escritura dice que el pueblo de Dios, ¿se acuerdan que dice? Y el pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Bueno, podemos decir, el pueblo sin visión perece. Pero ¿por qué, Luker? Porque ¿a dónde va una persona sin visión? ¿A dónde se dirige un líder que no tiene visión? Cuando ya no hay visión, y empiezan a irse para un lado y para otro, y dice un dicho por ahí que el que a nada le apunta, a todo le pega. Que el que no sabe para dónde va, ya llegó, decía un conocido pastor. Dice, de hecho. ¿Por qué? Porque se perdió la visión. Pero cuando se acaba, se desaparece totalmente de un líder que pierde la visión. Ahora, visión, alguna persona la define como una pintura en la mente de alguien. Es la manera, dice esta persona, es la manera como ve las cosas que pudieran ser. Visión también dice que es un retrato de un mejor futuro. Vean qué interesante todas estas definiciones. Cuando alguien, por ejemplo, visualiza algo, lo está representando en su mente. Por eso que está representando en su mente, tiene esta persona que llevarlo a hacerlo una realidad. Y cuando ustedes, por ejemplo, ustedes están en las manos de Dios, Dios usa la imaginación de cada persona para poder crear una vista del futuro de lo que puede llegar a ser. Eso es bastante importante. Ahora, alguien puede tener una visión del futuro, por ejemplo, de su familia, ¿sí? Y de caminar y de llevar a cabo esa realidad que esta persona está viendo, digamos, en su mente. Por ejemplo, con sus hijos o en su trabajo, por mencionar algo nada más. Son visiones que Dios, al final de cuentas, Dios nos muestra. Tal vez puede ser eso, no digo que sea así como tal, pero puede ser en un sueño, puede ser el origen, un sueño, puede ser una necesidad, algo que usted está viviendo en el momento, no sé, pueden ser varias. Puede ser que ese sueño empiece, como acabo de decir, por una necesidad o una necesidad personal o del colectivo o del grupo. Aquí entonces yo les hago una pregunta. Bueno, ¿cómo? ¿Cómo nace una visión? Ustedes lo pueden anotar ahí en sus casas. ¿Cómo nace una visión? Vean qué interesante esto, porque una visión nace, por ejemplo, en muchos líderes, la visión de ellos comienza con una idea, con solo una idea, sin tener mucho detalle o sin tener mucha claridad, ¿verdad? De lo que ellos están tal vez imaginándose. Y conforme pasa el tiempo, mis hermanos, esta idea se convierte en un área de mayor interés y comienza como a tomar forma, por así decirlo. De repente se vuelve, cuando esta persona comienza a verlo y empieza a pasar a un área de mayor interés, de pronto se vuelve una pasión. Y cuando la idea se convierte en una pasión, es entonces cuando toma figura dentro de las mentes, dentro de los corazones de las personas y empieza el nacimiento de una visión. Esto, esto puede ser un ejemplo, vamos a hablar para un ejemplo, el nacimiento de un niño, de un bebé, es algo muy similar. El nacimiento de un niño, usted, bueno, yo soy papá
pero el nacimiento de un niño pasa por diferentes etapas hasta que ese bebé o ese niño llega a la maduración, ¿verdad? En el vientre de la madre. Ahora, todos nosotros sabemos cuánto dura el nacimiento de un niño. Normalmente, comúnmente, y lo normal es 9 meses. Algunos, algunos nacen antes, algunos son 7 mesinos, etcétera. eh, pero la mayoría dura o tarda 9 meses en que está en la pancita de la mamá y luego viene y da a luz, ¿verdad? Y sale. Ahora, vamos a ver esto como en pasos y vamos a ver el primer paso para poder dar a entender eso que estoy diciendo con este ejemplo como que si fuera un niño o una niña. Ahora, el primer paso. Ustedes lo pueden anotar en su casa como punto A, punto 1, lo que ustedes quieran. Primer paso. De la misma manera, ojo, como un esposo y una esposa se unen para dar un nacimiento a un hijo o a una hija, en un líder, vamos a ver, por decirlo de esta manera, en los esposos hay intimidad, en el matrimonio hay intimidad para tener la procreación. Y yo estoy hablando de esta situación porque todos sabemos que esto está diseñado por Dios y la procreación se da en el momento de la intimidad, ¿verdad? Ahora, de la misma manera, un líder debe de experimentar intimidad con Dios para poder concebir una visión. Las personas, mis hermanos, que obtienen una visión de parte de Dios son aquellas personas que pasan tiempo con Dios en adoración, en quietud, en privacidad, en intimidad. Son aquellas personas que escudriñan la palabra de Dios, la meditan. ¿Y qué hace Dios? Bueno, Dios empieza a hacer, por así decirlo, hacer dentro de cada persona, en ellos, en sus mentes, en sus corazones, y Dios empieza a traer una visión y los lleva a ver y a identificar un problema o los problemas que hay que tratar en este caso. Entonces, así es como nace una visión, ¿cómo? En un momento de intimidad. Ahí está la unión. En esta unión Dios lo que hace es que Dios da la oportunidad de hablarle a esa persona. Dios le habla a la persona. Ahora, si ustedes y yo, por ejemplo, si ustedes y yo tenemos intimidad con Dios, ¿cómo nos va a hablar Dios? ¿Cómo vamos a escuchar? Perdón, aquí lo dije mal, lo dije mal. Si ustedes y yo no tenemos, ojo, si ustedes y yo no tenemos intimidad con Dios, ¿cómo pretendemos que Dios nos hable? ¿Mm? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a escuchar a la palabra de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a escuchar la intención de Dios para ustedes, para mí, en nuestras vidas? ¿Cómo? Si no tenemos intimidad con Dios. Y si no tenemos intimidad con Él, pues simple y sencillamente no va a pasar nada. Nada. ¿Qué es lo que pasa cuando usted hace que no tiene intimidad y no pasa nada? Simple y sencillo. Te conformas con ir a la iglesia y ya. Eso fue suficiente. Ahora, y eso si van y se congregan. Porque hay gente que ni eso hace. Y no va a pasar absolutamente nada. O sea, Dios siembra en aquella persona o personas que tienen intimidad con Él. ¿Qué hace? Siembra una semilla, una visión, igual como mencioné anteriormente, como en un matrimonio. Cuando tienen ese momento, el hombre y la mujer, el esposo y la esposa tienen ese momento de intimidad, siembran una semilla. ¿Y qué pasa con esa semilla? Que después de 9 meses, ¿qué es lo que trae? Trae un producto, y cuando me refiero a producto, me refiero que trae a una persona, ¿verdad? Trae una persona, un bebé. ¿Qué van a hacer los padres? Pues lo van a amar. ¿Y qué más? De lo esperan, lo necesitan, hacen planes, hacen tantas cosas. Eso mismo es en la visión, eso mismo. Segundo punto, recuerden, ustedes le pueden poner como B2, como ustedes quieran, pero segundo punto. Segundo punto dice, quizás Dios no le va, ojo con esto, quizás Dios no le va a comunicar una visión cada vez que usted pase tiempo con Él.
es igual con el matrimonio. Es decir, una vez que un matrimonio ya concibió el bebé, no tienen por qué estar pasando cada vez, digamos que cada vez que pasan los encuentros íntimos entre el matrimonio, no van a estar procreando, porque ya concibieron una vez. Tal vez algunos van muy corriditos y muy seguiditos, algunos tienen dos, tres o más, pero no todos los matrimonios, una vez que la mujer da a luz, no significa que después de que dio a luz a las horas vuelven otra vez a tener intimidad y vuelven a procrear. No, no pasa así, solo en algunos casos que sí se ven, pero no pasa así. Entonces, como dije, Dios no va a comunicar una visión cada vez que usted pase tiempo con Él. No va a ser así. Ahora, la visión también, cuando ustedes y yo pasamos tiempo con Dios, Él, cada vez que estamos con Él, no estará, repito, no estará revelando visiones. No. Lo que Dios va a hacer es que va a ampliar la visión y te va a dar, tal vez te va a dar los detalles de la visión que ya te había dado. La semilla que Él sembró, ¿qué va a hacer? La va a hacer crecer. Es decir, Dios planta una visión en usted o en mí y en el principio tal vez no se vea claro, no sepamos mucho cómo está la cosa. Tal vez no está completamente formado, pero a medida que avanza el tiempo, empieza a tomar claridad y empezamos a darnos cuenta y empezamos a visualizar y empezamos ya a hacer pensamientos y planes. Por ejemplo, esto es algo muy personal. Por ejemplo, nosotros ahora en nuestra congregación de repente nos quedamos sin la teacher de escuelita dominical. Entonces había una necesidad de suplir eso, que los niños tuvieran su escuelita dominical. Entonces, eh, a mi esposa y a mí nos nació esa idea, esa semilla como de ver qué podíamos hacer. Entonces, ya la escuelita dominical se va a comenzar a dar, ya está organizada, está planteada, pero conforme avanza y en la escuelita, Dios nos está ampliando a nosotros, por así decirlo, como lo acabo de decir, empieza a ampliar la visión y a decirnos, se puede hacer esto y empezar a ver cosas en las que tenemos que ir, por así decirlo, ir abarcando. Hay por así decirlo, hay un vacío aquí, hay que tratar eso para poder abarcar eso con los niños, etcétera, etcétera. Entonces, eso pasa. Entonces, por ejemplo, yo les voy a contar también esta. Hace algunos años cuando yo empecé todo este tema del estudio y a conocer todo esto que ustedes están aprendiendo y lo que ustedes ven en el canal, en mí no pasaba, cuando yo empecé con esto, en mí no pasaba otra idea que poder enseñarle todo esto a las personas, todo esto. ¿Con qué fin? Con el fin de que las personas pudieran aprender, de que ya no estuvieran en ignorancia, sujetas a las ideas y a las tradiciones que a todos nos han enseñado y que adoptamos en las otras iglesias y con otros líderes, etcétera, porque no saben enseñar o no nos enseñaron correctamente. Y compartir estas enseñanzas, los libros, etcétera, a las personas. O sea, yo no tenía otra cosa en mi mente, de hecho, no pasaba. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace? Dios empieza a poner ideas, visiones y siembra una semilla y esa semilla se va mejorando al inicio va mejorando y al principio tal vez uno no sabe claramente qué es, pero Dios va a hacer que empiece a crecer esta semilla o esa idea. Él lo va a hacer. Es el ejemplo que les puse como el bebé. Al mes, si ustedes, por ejemplo, ustedes van con su esposa y y le hacen a su esposa un ultrasonido, pues uno que no es médico, pero uno nada más ve lo que ve es una manchita, uno ve algo ahí. Pero si usted regresa con su esposa y hacen el ultrasonido a los 3 meses, bueno, ya a los 3 meses ya se le encuentra forma, ya más o menos se va viendo cómo se ve el bebé. Y necesita, por ejemplo, uno demasiadísima imaginación para cuando uno está viendo en el ultrasonido para ver si es niño o es niña. No se puede. Tiene que tener uno mucha imaginación, no se puede ver. Pero para un padre, como en el caso mío o de mi esposa,
para los padres como nosotros es una gran felicidad. Es decir, los que tienen una visión, ¿qué hacen qué hacen las personas que tienen una visión? Pues la comparten, la quieren compartir. Pero vean qué interesante, porque aquí viene un punto interesante. Muy probablemente usted tenga una visión, usted tenga un sueño, algo que Dios quiere que usted haga, pero quizás cuando usted se acerca a las demás personas, tal vez los demás a usted no le den mucha bola. Y eso pasa, déjeme decirles. No le den pelota, porque el de la visión es usted y no ellos. ¿Y qué pasa? Que cuando usted la quiere compartir, bueno, usted la está madurando en combinación con Dios y Él le está dando esa amplitud a esa visión. Entonces, se va a topar con gente que tal vez al principio no lo haga, pero bueno. Tercer punto, tercer punto. Vean qué interesante, porque en este tercer punto, este tiempo o este periodo es el más largo. Este es todo un proceso. Por ejemplo, se necesitan 9 meses para que un bebé nazca. Ya lo vimos, ya lo he mencionado como 3 veces. Una visión que es dada por Dios, mis hermanos, pongan atención, porque una visión que es dada por Dios, nosotros no sabemos cuánto va a durar. No sabemos cuánto va a durar para que esa visión sea una realidad. No lo sabemos. Sin embargo, el tiempo que tarde, ese tiempo, el líder que recibió esa visión se va a identificar con varias cosas que suceden. ¿Y cuáles son? Les voy a mencionar 3. Mientras la visión está en ese proceso, el líder se va a ir identificando con varias cosas que pasan. La primera, se va a identificar con el problema. El líder se identifica con el problema. Número 2, el líder va a interceder por la gente. Número 3, el líder va a intervenir en los procesos. Entonces, como dije, de la misma manera que un bebé trae cambios en el cuerpo y en la vida familiar, en el cuerpo de la mujer obviamente, en el cuerpo de la mujer y en la vida familiar, de la misma manera, eso sucede con una visión que es dada por Dios. Y el que tiene la visión, pues, va a sufrir cambios, va a encontrar incomodidades, se va a sentir incomprendido incluso muchas veces. Y muchas cosas van a pasar en la vida de un líder, pero él, el líder, está seguro que Dios le puso un llamado muy especial. ¿Y qué va a hacer el líder? Él lo va a hacer. Y ojo, el líder lo va a hacer aunque a los demás, aunque venga alguien, y lo digo porque esto se va a ver en todo lado, y tal vez ustedes me están escuchando y ya les ha pasado. El líder va a hacerlo, aunque los demás vengan y le digan, no, hombres, mi hijo, estás mal con esto. O le digan, no, Luker, yo no me quiero involucrar. O vengan y le digan también, ¿por qué usted le dedica tanto tiempo a estar en esa escuela, veré, a estar enseñando? ¿Por qué tanto tiempo ahí? Van a venir a decirle ese tipo de cosas. Pueden ser cercanos o pueden ser externos de donde sea. O pueden venir y decirle, ¿por qué quiere hacer o involucrarse en hacer esto? ¿Por qué usted lo va a hacer, Luker? ¿Qué es su intención? O sea, muchas cosas. O otros le van a decir, mejor no se meta en eso y deje que otros lo resuelvan. Eso yo lo he escuchado montones de veces. Es decir, son tantas cosas. Y ojo, mis hermanos, porque esto es incluso dentro de la iglesia. En la iglesia usted se puede encontrar que le digan, ay, pero si a usted no le gusta trabajar con niños, como en mi caso, digamos, yo no quería ni pretendía trabajar con niños, pero yo vi una necesidad en conjunto con mi esposa, la vimos y había que hacer algo. O tal vez en la iglesia se pueden topar y que le digan, pero usted cómo va a ir a dar clases a estas horas o estas horas o estos días. O sea, Dios te está o nos está poniendo una carga. Dios nos está poniendo una necesidad. Y cuando Dios hace eso, nosotros estamos viendo esa necesidad y nosotros tenemos que responderle a Dios con respecto a eso. Número 4 o cuarto punto. Dice el cuarto punto. Viene, ahora sí, ojo con esta etapa, qué interesante. Viene otra etapa.
Y tal vez es la más dolorosa, de hecho es la más dolorosa, porque justo antes de que la visión salga a la luz, ojo con esto, justo antes de que la visión salga a la luz, la labor de parto siempre se va a volver dura, siempre se va a volver dolorosa. De la misma forma como el nacimiento, ¿verdad?, de un bebé. Los dolores de parto se vuelven más frecuentes, se vuelven más intensos. ¿Y qué significa eso, Luker? Esa es la señal que indica que el nacimiento del bebé, en este caso la visión, está cerca. Y mis hermanos, pasa exactamente lo mismo con una visión que Dios da. ¿Qué hace el enemigo? Bueno, el enemigo va a venir y va a tratar de robar la visión, va a poner trabas, va a poner luchas y va a traer bastante dolor. Imagínense en esto, la pelea se intensifica a tal grado que incluso muchos líderes y muchas personas que antes estaban al lado, a la par de uno, hombro a hombro junto con los pastores, abortan la misión, se van, dejan todo tirado, abortan por el dolor que causa la oposición. ¿Por qué? Porque muchos se sienten incomprendidos o por muchas, o sea, o por mil razones. ¿Y qué pasa con ellos? No llevan a cabo la misión, desertan y abortan totalmente. Y es una situación muy dura, muy difícil. Pero ustedes ya saben qué pasa después de que un bebé ya salió del vientre de la madre. ¿Qué pasa? Y trae alegría. Ya los dolores se olvidan, ya no hay dolor, ya no hay nada. Bueno, las mamás esto lo podrán entender más, pero trae alegría, trae alegría. ¿Qué pasa después de que una visión empieza ya a funcionar y ya va como viento, ¿cómo es? Viento en popa, como dicen. Trae alegría. Primeramente, ¿a quién le trae alegría? Al que tiene la visión o al que tuvo la visión. Y a veces, un líder que tiene una visión empieza a trabajar solo. Muchos líderes que han tenido una visión dada por Dios empezaron a trabajar solos. Vamos a ver, yo a veces no entiendo, pero yo sé que el proceso es difícil, que es todo un proceso. Alguien de ustedes o cualquiera puede llegar y decir, ay, ¿sabe qué? Yo estaba orando, un ejemplo, alguien puede decir, y ojo, porque son ejemplos que yo he visto, he escuchado, dice, yo estaba orando y estaba en intimidad con Dios y Dios me dijo que levantara una iglesia en mi casa. Por ejemplo, hay casos que han sucedido así y dicen, resulta que le dicen a alguien X, a un pastor, y le dicen, mira, usted podría venir a predicar aquí a mi iglesia y lo invitan. Entonces, ¿qué hace ese pastor? Claro, yo llego o lo invitan a cualquiera y dice, yo voy a llegar. Y cuando usted llega el predicador a la casa de este fulanito, se encuentra con 3 personas nada más, todos contentos, ¿verdad? Como 20 sillas y solo 3 personas. Obviamente, el que va a predicar, ¿qué le puede llegar a pasar? Llega y ve y se desanima. Porque, porque el que llega cuestiona de ahí, de que como es una, ¿cómo eso va a ser una iglesia? ¿Cómo hay solo 3 personas? Porque el que tuvo la visión, Dios le dijo que levantara una iglesia y empezó con 3 personas. Pero, qué curioso, hay gente que les pasa eso, llegan y a predicar y dicen, no, hombre, aquí solo hay 3 personas, yo pensé que me iba a topar con 500. Pero uno puede ver la alegría de la visión de la persona, perdón, de la alegría de la persona que tuvo esa visión y abrió su iglesia con 3 personas. Eso es similar al caso de la congregación de donde nosotros. Es similar, es muy, muy similar. Pero ¿qué pasa con esa visión de esa persona que inició su iglesia con, bueno, no su iglesia, sino que inició la congregación con 3 personas? Resulta que si usted regresa al año, ya no son 3 personas, ahora te topas con 20. ¿Y qué pasa si usted regresa después de 3 años? Ya no son 20, ahora son 50. ¿Y qué pasa si después de X tiempo, usted vuelve a regresar? Y tal vez usted se va a topar que esa congregación ya no son 20, ni 50, ni 3, ahora son 200, 500 o 1000 personas. Uno no sabe.
Pero el hombre que recibe la visión va a estar contentísimo, emocionado. Dios me dijo que pusiera una congregación, yo la pongo, inicio con 2 o con 3 o con 4, pero iniciamos porque Dios le dio la visión. Después, y ojo, porque ya después empiezan a tener, en este caso, tomemos el ejemplo de esta persona. Ustedes imaginan, empieza con 3 personas, 20 después, luego 50, luego 200, luego 500. Cuando ya esta persona se da cuenta, ya empiezan a tener otras casas, otros lugares, empiezan a abrir otras congregaciones y comienzan a reproducirse en otros. Y eso se vuelve algo que uno pregunta, ¿pero de dónde nació eso? Bueno, nació del ridículo de un hombre que al principio eso fue un ridículo, que la gente tal vez le decía que era un ridículo. Todos decían que estaba loco. No, hombre, vea lo que baboso, le mete plata, compra sillas, compró sonido, levanta ofrendas él solo. Pero ¿qué tenía este hombre? Este hombre tenía una visión y a él no le importa lo demás. Él tenía una visión y tenía una carga que Dios le puso y tenía que llevarla a cabo. ¿Por qué? Porque él está viendo una necesidad, por ejemplo, en su provincia, sea un cantón o en algún distrito o en su comunidad. Entonces, ¿qué se necesita? Se necesita una iglesia donde se predique la sana doctrina. Mis hermanos, y así sucede. Muchas iglesias inician en lugares pequeños con la visión de un hombre, sí, de un hombre, o de una pareja, de la esposa y el esposo. Un hombre que tenía intimidad con Dios, que soñó que en su casa iba a iniciar una iglesia y Dios le habló y empezó con eso. Y finalmente, ¿qué pasó? La visión nace. Nace así de sencillo. Todo lo que todo lo que ha estado sucediendo dentro de un líder empieza a tomar, ¿cómo decirlo? Empieza a tomar como esa realidad y se empiezan a ver los frutos de la oración, la planeación, el trabajo, y después muchos van a ir a celebrar con este líder lo que está pasando o lo que está sucediendo. Y ahora viene la segunda. El buen líder, ojo con esto, el buen líder va a empezar a impregnar a los demás de su visión. Repito esto, el buen líder va a empezar a impregnar a los demás de su visión. Y una vez que el líder hace eso, empieza a impregnar a los otros, a las otras personas, de la necesidad. Y es cierto que hay una gran necesidad y se empiezan, ¿qué pasa? Se empiezan a organizar, por ejemplo, y dicen, bueno, no tenemos alabanza, bueno, entonces organicemos un grupo de música. ¿Y cómo le hacemos? Hay que aprender. No, no, no hay que aprender. Dígale a los hermanos que se vengan y se armemos un equipo, tráigase una guitarra, tráigase el otro un piano, que vengan y vengan los músicos, vengan a orar. ¿Y qué empieza? Empieza la visión. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque comienzan a impregnar lo que Dios le puso en el corazón a esa persona. Así de sencillo. Hay unas visiones, vamos a ver, hay unas visiones, y yo se los tengo que decir, conocemos líderes que se dejan guiar por visiones hechas por hombres. Ojo, y repito, hay líderes y que conocemos ciertos líderes que se dejan guiar por visiones hechas por hombres. Y hay otros que se dejan llevar por visiones dadas por Dios. Noten la diferencia. Visiones hechas por hombres y visiones que son dadas por Dios. Ahora, fíjense bien con el término. Visiones hechas por hombres y visiones dadas por Dios. Hay una gran diferencia. Una visión, una visión que es hecha por hombres. ¿Qué pasa con el líder? El líder la crea en base a sus dones y a sus habilidades. Por ejemplo, un líder que es muy bueno para hablar, o que vengan y le digan, ah, no, hombre, es un líder, yo soy muy bueno para hablar,
¿O voy a dar conferencias? Oigan, mis hermanos, yo he escuchado hombres que se ponen a dar charlas y mientras avanza el tiempo en esa charla, pasa el tiempo, pasan los minutos, 10 minutos, 20, 30, 40, y en todo ese tiempo yo no los he visto mencionar ni un solo texto bíblico que hable de la situación de la que él está hablando. En serio. Y la palabra de Dios, mis hermanos, la palabra de Dios, ¿qué hace? Nos confronta el estilo de vida. Y no solo nos confronta, nos da la solución. Y ¿saben qué es lo más interesante? Que muchos de estos hombres, a donde los invitan a dar sus charlas, no crean que es gratis. Cobran, cobran. Tras de eso son carebarros. ¿Por qué? Porque son habilidades, son dones puestos en práctica. Pero mis hermanos, una visión dada por Dios, usted recibe o el líder la recibe como una revelación de Dios, sea por un sueño, sea por alguna necesidad que se esté requiriendo tratar, etcétera, etcétera. Es una revelación dada por Dios, es decir, es una visión hecha por hombres. El cumplimiento depende de permanecer delante de los hombres, es decir, que me vean. Y así se lleva a cabo. Así se siente, ese líder se siente realizado y se sienten y necesitan ser presentados a las multitudes. Y una visión que es dada, nacida en el corazón de Dios, su cumplimiento depende de la obediencia del líder a Dios. Son cosas muy diferentes y esto lo voy a repetir. Una visión dada por Dios, su cumplimiento depende de la obediencia del líder a Dios. Ven que es muy distinto. Y en este punto, oigan qué interesante. Una visión hecha por hombres es, ojo con esto, una visión que es hecha por hombres es otras organizaciones familiares otras organizaciones similares se ven como competidores, compitiendo con ministerios similares. Es decir, una visión que está hecha por hombres se la pasa más bien viendo competidores con organizaciones similares y con ministerios similares. ¿Qué diferencia la visión que Dios da? Ahora, vean la visión dada por Dios. Una visión dada por Dios, otros ministerios similares se ven como complementarios. Repito eso, la visión dada por Dios, otros ministerios similares se ven como complementarios. Por ejemplo, nosotros en nuestra congregación, Comunidad Cristiana Gosén, debe de ser un complemento el ministerio de niños, pues poniendo ejemplos, el ministerio de niños con el ministerio de matrimonios, el ministerio de jóvenes con el ministerio de adolescentes, el ministerio de matrimonios con el ministerio de mujeres. ¿Qué quiero decir? Es un complemento de todos. Nadie es un rival del otro. Somos complementos. Y una visión hecha por un hombre, ¿cuál es la meta de una visión hecha por un hombre? Su misión es, o su meta es construir su propia organización y generar ganancias. Si yo pudiera preguntarles a todos y cada uno de ustedes, yo creo que todos me dirían que han pasado por muchas de esas. Normalmente, un líder de estos que hace su organización para generar ganancias, normalmente para allá va encaminado, a que su organización deje harina, que deje buena plata. Aquí en Costa Rica le decimos a la harina, significa harina, obviamente para hacer pan, pero en ese contexto la harina la hablamos como de dinero, plata. Una visión, mis hermanos, dada por Dios, la meta es servir a la gente, que el reino de Dios avance y honrar a nuestro Señor. En Mateo 9:35, Mateo nos habla de un punto clave en el ministerio de Jesús. Jesús llevaba a cabo su ministerio mientras sus discípulos lo estaban observando. Ahora, veamos este pasaje y observemos el proceso y la estrategia
que optó Jesús, ¿verdad? Para cumplir la visión que Dios le dio a él, ¿verdad? Ahora, primero, algunas cosas antes de ver el texto, primero vamos a ver algunas cosas que Jesús hacía y que los demás observaban. ¿Quiénes son estos demás? Sus discípulos. Como punto A, primero, obediencia. El primero es obediencia. Y ustedes recordarán, Jesús recorría todas las ciudades y todas las aldeas. Jesús no se sentaba, digamos, por así decirlo, Jesús no se sentaba por el mar de Galilea, ¿verdad? Como con un refresco en la mano, asoleándose, ¿verdad? Bronceándose. No, Jesús no se sentaba así en el mar de Galilea esperando que las oportunidades ministeriales le llegaran. No, él no se sentaba a esperar a que le vinieran, sino que Jesús estaba afuera hablando con la gente. Jesús estaba interesándose en las vidas de las personas. Jesús, servía activamente a las personas donde estas personas estuvieran. Jesús recorría las ciudades buscando, y ojo, buscando y atendiendo las necesidades que él observaba. ¿Qué hizo Jesús? Bueno, él tuvo una visión y esa visión le fue dada por su Padre, le fue dada por Dios. Dios le dice, ve a la casa de Israel y búscalos a todos. ¿Y nosotros qué vemos? Vemos a Jesús caminando, pasando hambre, pasando frío, enfrentándose a situaciones, etc. Pero una cosa era clara para él. Él estaba llevando a cabo la visión, iba con la gente necesitada. Buscaba al desamparado, buscaba la oportunidad de predicar y dar a conocer una enseñanza nueva. Jesús era obediente. Él estaba obedeciendo lo que Dios le había ordenado. Como punto B, comunica la visión que tenía. Jesús comunicaba la visión que tenía, la que estaba desarrollando. Mateo 9:35 dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Me detengo ahí. Ahora, la visión, la visión que Dios le había dado era enseñar a todos. ¿Y qué hacía Jesús? Enseñaba en las sinagogas y predicaba el reino de Dios. Y ese era el tema de él. Cuando nosotros conocemos y abrimos nuestra Biblia y la leemos, mis hermanos, ahí está en la Biblia representado el 95% de la voluntad de Dios. Yo diría que el 100%, pero vamos a dar un ejemplo. El 95% de la voluntad de Dios para que se lleve a cabo una visión dada por Dios. Ahora, el 95% lo encontramos ahí. Ahora, Luker, ¿y dónde está el otro 5%? Bueno, el otro 5% es algo que le corresponde a usted y a mí implementar. Es decir, cosas que nosotros tenemos que decidir. Por ejemplo, decidir con quién me voy a casar. Aunque ustedes no lo crean, por ejemplo. Yo quiero decirles algo. Dios no te va a poner ahí una mujer como hacen muchos. Es que estoy esperando que Dios me diga quién es, que Dios me la traiga. Dios no te va a poner a una mujer ahí para que usted se case con ella y usted diga, ay, la mujer que Dios me mandó. No, no, no. Oigan, lean la Biblia. Dios no te la va a dar. Usted la tiene que escoger. Igual, mujeres, ustedes tienen que escoger. ¿Y por qué hay que escoger? Para que después ustedes no le reclamen a Dios diciendo, ay Señor, la mujer que me diste. No, no, no. Como Adán, Dios le crea a la mujer y le quería echar los clavos a Dios. La mujer que tú me diste, me dio de comer, como diciendo, Dios, usted es el responsable. No, no, suave. Ustedes tienen que escoger, por eso le digo, ese 5% corresponde a nosotros y que tenemos que implementar cosas como el decidir. Eso es un ejemplo. Pero hay cosas que nosotros tenemos que hacer. A nosotros nos toca, por ejemplo, el actuar. A nosotros pero nosotros lo conocemos. Por ejemplo,
lo que conocemos. Nosotros conocemos la palabra de Dios. ¿Cuál es la voluntad para hacer determinada cosa? Pero ¿quién debe de hacerlo? Ustedes y yo. Hablar de la respuesta. Vamos a ver. Voy a hablar esto. Por ejemplo. Vamos a ver. Si a usted le gusta comer mucho, como a todos nos gusta comer mucho, y si alguien se enferma o está enfermo del corazón, diabetes o lo que sea, vean, ¿de quién es la responsabilidad de cerrar la boca, por así decirlo? ¿De quién es la responsabilidad de no comer más dulces, de no comer más pan o de no comer ciertas cosas? De nosotros. Es decir, es responsabilidad de nosotros. No es que Dios va a venir y le va a poner un candado en la boca, no lo va a hacer. Por eso le digo, en la palabra de Dios está la voluntad para hacer determinadas cosas, pero nosotros tenemos que determinar, decidir hacer esas cosas. Puse eso como ejemplo, ¿verdad? Para no comer tanto ciertas cosas. Nos toca a nosotros cerrar la boquita. Ahora, y si Dios nos dice que hagamos algo, simple y sencillamente hay que hacerlo. Recordemos, Jesús tenía una visión. ¿Cuál era? Vaya y enseña a las sinagogas y al pueblo de Dios. ¿Qué era lo que estaba haciendo Jesús? Estaba obedeciendo a Dios, lo que Dios le dijo que hiciera. Y si Dios a usted lo puso o te dio una visión y te da un mandato, ¿qué debería usted hacer o qué debería hacer yo? Ir y ponerlo en práctica. Vaya y lleve la palabra. No ponga en práctica, mejor dicho, ponga en práctica lo que Dios te dijo que hicieras. Aunque los que están a su alrededor le digan a usted que usted está loco, que no lo haga, que por qué tan temprano, que por qué trasnocha, que porque usted lee eso, o sea, hágalo, obedezca a Dios. Punto C. Jesús entendía la realidad de la condición humana. Mateo 9:36. Mateo 9:36 dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Fíjense bien, Jesús veía las multitudes y al estar observando Jesús a la gente, él veía la expresión de dolor en el rostro de las personas. Jesús vio la necesidad que tenía la gente que lo buscaba. Y en ese momento que está Jesús ahí, habían dos tipos de necesidades que él había observado, que él ya sabía que habían. Una fue de alimento físico, pero la otra era de sanidad. Dos necesidades que habían ahí tremendamente. ¿Qué hizo Jesús? Jesús, Jesús se detuvo lo suficiente para poder observar y entender la condición de estas personas. Y oigan, mis hermanos, aquí está algo terrible porque a veces nosotros vemos a alguien que está sufriendo, que está en alguna necesidad y nosotros no dedicamos ni siquiera 5 minutos para poder escucharlos. Pero no solamente vemos a veces eso, a veces nos damos cuenta por el rostro, por ejemplo, de las personas, nos damos cuenta de lo que están pasando. A veces uno los ve. A veces nosotros podemos decir, mira, esta persona que viene ahí, se le nota en la cara que viene triste. O algún familiar de nosotros lo vemos a la cara y uno lo ve y dice, "Mm, se ve triste esta persona. Está como agüevadilla, así, algo le pasa". Mis hermanos, nuestro rostro, nuestra cara, denota tristeza, pero hay, hay quienes no dicen nada, pero cuando empiezan ellos a hablar y comienzan a contar sus cosas, uno puede percatarse o darse cuenta que hay una necesidad en estas personas. Y mis hermanos, y si usted tiene la oportunidad de estar en esta situación, es por algo. Si usted está ahorita con alguien y usted está viendo esto, es por algo. No es nada más porque te van a usar de paño de lágrimas. No, 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 no. Es por algo. Recuerden, Jesús estaba y él veía todas estas, estas dos cosas, él las podía ver. Él pudo ver el dolor y la necesidad de las personas.
Él lo vio y él actuó. Punto D, el D de dedo. El líder permite que Dios le hable por necesidades específicas. Ahí mismo en Mateo dice, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Ahora, el corazón de Cristo fue movido de tal manera, mis hermanos, que él sintió pena, sintió dolor por la condición en la que se encontraba todo este montón de personas. Así precisamente es como él inicia una visión y así precisamente es como ustedes o yo sentimos una carga. Así es como usted o yo vemos que algo está mal. Así es como ustedes y yo vemos que algo no se está haciendo bien y esto nace de la visión. Esto trae una visión. Cuando un corazón dispuesto, atento, que está observando y es movido por Dios a atender y ver esa necesidad, ahí es cuando Dios imparte una visión para poder salir al encuentro de solucionar la necesidad o esta necesidad. A veces, es que increíble, a veces nosotros somos tan deshumanizados y estamos pensando solamente en nosotros, nada más. Y a veces una visión es sencilla. Es decir, usted tiene un amigo, un compañero de trabajo o alguien, y usted se da cuenta que este compañero o esta persona tiene una gran necesidad física de una enfermedad, digamos. Entonces, si usted es un buen creyente y tiene una visión de Dios, ¿qué va a hacer usted? Bueno, usted va a decir, no, yo voy a hacer un compromiso y voy a orar por ti cada día. Y oigan, cuando de verdad hay una necesidad del líder, el que es un líder, oigan esto, el que es de verdad un líder va a impregnar a otros y les va a decir a los otros, oigan chiquillos, vamos a orar, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, que una persona que conocen o tal vez no conocen, mira, tuvo un accidente, quedó en silla de ruedas, pero no tiene dinero para comprar la silla de ruedas. ¿Qué hace el líder para impregnar a los demás? Va a decir, oigan chiquillos, vamos a orar por las necesidades de esta persona. Vamos a orar. Vamos. Pero, ¿cómo viene esto? ¿Cómo viene esto cuando nosotros no tenemos tiempo y no somos o no dejamos que Dios nos impregne con su palabra y su presencia? ¿Mm? Cuando nosotros, mis hermanos, no estamos dispuestos a escuchar su palabra, no estamos dispuestos. Por ejemplo, ustedes conocen la historia de Samuel, del profeta Samuel, de niño, cuando era niño. Se levanta y le dice a Dios, bueno, ustedes se acuerdan que Dios lo llama y él le dice, Señor, heme aquí, ¿qué quieres que haga? Y mis hermanos, y nosotros somos insensibles y queremos seguir durmiendo. Y Dios nos está que llame, y seguimos insensibles. Punto E. Punto E. El líder debe determinar qué acción puede hacer para suplir la necesidad. Fíjense con esto. La solución que Jesús toma cuando dice, ¿cuál es la solución que Jesús toma cuando ve a todas estas personas? Él dice, ojo la solución. Bueno, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Esa es la solución, que el Señor envíe obreros. Ya sabemos, había mucha necesidad, había mucho problema. ¿Y qué se necesitaba? Señor, la necesidad es mucha y los obreros son pocos. ¿Cuál es la solución? Vamos a rogar al Señor de la mies para que mande obreros a su mies. Así de sencillo. Por ejemplo, vamos a ver. Por ejemplo, tenemos un hermano, o acá voy a tomar el mismo ejemplo. Un hermano tuvo un accidente otra vez y ahora está en una silla de ruedas, ocupa una silla de ruedas. Los líderes verdaderos buscan cómo ayudar en esa situación y se busca
Si se puede, por ejemplo, el líder va a decir, miren, hagamos algo, oremos, busquemos dinero, compremos una silla, hagamos esto, hagamos lo otro, para poder ayudar al hermano. Y ojo lo que dice el Señor en el versículo 38, rogad de Mateo, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La solución, la solución a la escasez de obreros y a la necesidad o a la creciente necesidad de tanta gente perdiéndose y a la necesidad que Dios en Jesús vivió, el dolor de toda esta gente necesitada. Necesitaban gente que fueran a llevar la palabra de Dios y que llevaran un consuelo. Se necesitaba. Por eso Jesús da la solución a la escasez, Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Obreros a la necesidad. Y no era una necesidad, era creciente necesidad. Gente perdiéndose, como dije ahorita. Es una necesidad que el mismo Jesús vivió, ahí lo vio. Bueno, punto F. Punto F. Oye, esto qué interesante. Los líderes, ¿verdad? Punto F. Elija un equipo de colaboradores. Repito esto porque esto es interesante. Elija un equipo de colaboradores. Vean qué interesante porque Jesús escogió un equipo de colaboradores, aunque lo criticaron. ¡Ey, pero Jesús, ¿por qué usted lleva a Mateo? ¿Por qué lleva a aquel fulano? Aquel no sabe pero ni hablar. No, no. El Señor veía en cada uno de ellos un tremendo potencial y por eso los eligió. Nada más fue uno, recordemos que fue uno el que le falló, fue Judas Iscariote, fue el que falló, fue el único. Ahora, Jesús viene y pregunta y dice, bueno, ¿quién quiere seguirme? ¿Y qué pasó cuando él pregunta? De ahí se levantaron y fueron y lo siguieron. Y si ustedes se fijan y prestan atención, no solamente había 12 discípulos cuando se levantaron, la palabra enseña que había muchos más discípulos, pero de todos esos que habían, Jesús se quedó solamente con 12, solo con 12. Y quiero aquí hacer una analogía y voy a poner un ejemplo, y por favor, nadie se sienta ofendido, pero vamos a ver, yo no sé cuántos son los que están escuchando esto, esta enseñanza, este audio. Somos X cantidad de personas y, y estamos hablando de levantar líderes. Y yo sé que de todos ustedes, y repito, no se sientan ofendidos, pero yo sé que de todos ustedes, muchos van a seguir en el mismo matarile y en el mismo juego y no van a querer cambiar, que no quieren cambiar. Están escuchando y están ahí, que no quieren obedecer. Yo sé que algunos de ustedes, pero sí sé también que van a haber algunos o alguien que diga, mira, Luker, sí, mira, tenés razón. Voy a levantarme, voy a clamar y voy a servir al Señor en lo que sea. Bueno, mis hermanos, y ya voy finalizando. Yo he conocido gente que son profesionales, y yo los he visto cuando se encuentran y comienzan a hablar, empiezan a sacar sus títulos. Yo soy licenciado, máster en esto, en, en no sé qué, en varias cosas. Pero, pero nosotros, si ustedes me preguntan, ¿qué somos nosotros? ¿Qué somos nosotros? Nosotros somos los trapeólogos especializados. Somos especialistas en la limpieza y el servicio del Señor. Y sirviendo en la casa del Señor. Eso somos. Hace un tiempo, una anécdota, hace un tiempo una muchacha que salió en Facebook cuenta, ¿verdad? Que fue a trabajar eh, eh, y le dieron la oportunidad de trabajar en un restaurante y le dieron también la oportunidad de lavar los baños. Ese era su trabajo. Y ella, en su trabajo, ella sube una foto
y ella en la foto se ve que está con sus guantes y está lavando el baño. Y se toma la foto y le escribe un título y pone, cuando lo que haces no es trabajo, sino que lo disfrutas. O sea, al final de cuentas, mis hermanos, yo sí creo en eso. Creo que un trabajo no debe de ser un trabajo, más bien debería ser una satisfacción hacerlo y levantarse con ese ánimo como el de esta muchacha, ¿verdad? De decir, bueno, me levanto y dice, voy a ir a trabajar. Es muy diferente decir, me voy a trabajar. Y es igual en la casa del Señor, mis hermanos. Dios nos ha traído para hacer algo especial. Y cuando usted vea a la gente y lo tome en la misma actitud que tuvo Cristo, recordemos que Cristo se salió y vio a la multitud, pero no la vio así como en general, como viendo solo el grupo, son muchos, no, sino que comenzó a ver a cada uno, o sea, a la cara, a su rostro, a cada persona. Y Jesús llegó a una conclusión. ¿Cuánto dolor tiene esta gente de verdad? ¿Cuánta necesidad espiritual? ¿Cuántos problemas? Y de verdad, les digo y con esto termino, Señor, de verdad, manda obreros a tu mies. Bueno, mis hermanos, yo les agradezco por su tiempo y continuaremos en la próxima lección de este curso, pero por este momento recordemos la visión de tener un sueño, de obedecer a Dios, de verdad, de ir cambiando, ya de despertarnos. Les agradezco por el tiempo y en la siguiente lección, si Dios lo permite, vamos a ver está titulada como planeación estratégica. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta y nos escuchamos en la siguiente. El Señor me los continúe bendiciendo. Hasta luego.